continuación tendremos el panel Liderar el retorno en la escuela privada peruana. Y para eso vamos a dar pase a nuestro panel de expertos, con la participación de Renzo Forlín Struque, director del Colegio El Pamayo y presidente de ADECOPA, máster en asesoramiento educativo familiar, licenciado en educación por la Universidad de Piura y licenciado en física pura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posgrados en alta dirección de empresas del PAD de la Universidad de Piura, el programa avanzado de dirección de empresas de especialidad de marketing en ESAN y el doctorado en humanidades con mención en cultura de la UDEP. Asimismo, el doctor Edistio Camere de la Torre Ugarte, psicólogo y educador con estudios de maestría en filosofía con mención en antropología filosófica en la Universidad de Piura. A la fecha, se desempeña como director gerente del Colegio Santa Margarita. Es presidente de la Asociación Civil de Promoción y Formación Humana Proforum. Ha sido presidente de la Asociación de Colegios Particulares Amigos, creador del modelo escolar CENIT y de E-Líder, Escuela de Líderes. Actualmente es miembro del Consejo Nacional de Educación. Es autor de los libros Educación más allá de las aulas, Piezas claves en educación, La familia, una mirada optimista, Liderazgo y participación desde la escuela y Escuela y familia, una alianza y un propósito. Ha conducido las siguientes investigaciones: la convivencia escolar en Lima Metropolitana, en el Perú, durante los años 2011 y 2017. Los futuros padres y las escuelas, estudios sobre las preferencias para elegir colegio en el año 2018. Liderazgo directivo en una muestra de 100 directores y los valores, el futuro y el Perú, análisis de opiniones de alumnos de cuarto de secundaria en los años 2006 y 2017. Tiempo dedicado al progreso evaluativo en docentes de colegios nacionales y particulares en el año 2019. Es director de la revista Antesala y conduce el blog entreeducadores.com desde hace 10 años. Colaborador de la revista Signo Educativo y columnista invitado en el Diario Expreso. Fundador y past presidente de ADECOPA. Asimismo, el doctor Hugo Díaz Díaz, administrador de empresas, planificador de desarrollo económico y social y de la educación, especialista en formulación y evaluación de políticas educativas, presidente del Consejo Nacional de Educación en el periodo 2014 al 2016, director de educación de la Fundación Santillana Perú, miembro del Grupo Asesor de la Secretaría General de la Oficina de Educación Iberoamericana, OEI, miembro del Comité de Educación de la CONFIEP, autor de diversas publicaciones vinculadas a la educación, innovación y gestión. Ha sido director general de Planificación Educativa del Ministerio de Educación. Cuenta con palmas magisteriales en el grado de Amauta, el doctorado honoris causa por la UNIFE y la condecoración encinas de la derrama magisterial. Este panel estará moderado por la señora Susana Díaz de Ferreira, magíster en Teorías y Prácticas Educativas de Educación por la Universidad de Piura, máster en Orientación Familiar y Tutoría y gerente de Desarrollo Institucional de ADECOPA. Adelante. Muchísimas gracias, Jimena. Muy buenas tardes, señores panelistas, Renzo, Edistio y Hugo, ¿no? Bueno, nos encontramos en un momento crucial, ¿no? En un momento que hay que tomar decisiones, pues miles de directivos tendrán que preparar paulatinamente el retorno, después de haber vivido momentos de muchas contradicciones. Finalmente, el señor ministro Juan Cadillo ayer anunció que acelerará el proceso para que más alumnos puedan regresar a la semipresencialidad este año, ¿no? Semanas atrás, el presidente de la República y el primer ministro dijeron que no volveríamos hasta marzo del 2022. Sin embargo, se han iniciado experiencias piloto en algunos colegios de Lima. El UGEL 7 está aprobando, ¿no?, el reinicio de clases en 17 instituciones y estas experiencias probablemente se vayan extendiendo a otras instituciones. La realidad es que de todas las instituciones habilitadas para empezar clases en la zona rural, apenas se llega al 10% que han iniciado su funcionamiento, ¿no? Y nos toca ahora
ver en la zona urbana que la semana pasada se habilitaron en cuanto a condiciones epidemiológicas a colegios ubicados en la zona de Surco, de La Molina, de Cieneguilla, pero que todavía estos colegios tienen que seguir el proceso de cumplir los otros requerimientos de contexto social y de evidencias de condiciones de bioseguridad, ¿no? A nivel mundial, muchos países ya reabrieron las escuelas. Nos ha contado algunas experiencias ahora Fernando, ¿no? Algunos casos con cierres intermitentes, con rebrotes y con el temor de la aparición de una nueva ola, ¿no? Tenemos en nuestro país, además, un buen número de familias que quiere que sus hijos retornen a algún grado de presencialidad y han presionado y se han reunido con las autoridades para que se acelere este retorno. Hay otro grupo de padres de familia que manifiestan que no mandarán a sus hijos hasta que haya mejores condiciones de salubridad. De modo que esto nos pone a los directores en una situación no pensada en el año 2019 definitivamente, que es brindar un servicio híbrido, una nueva situación, una nueva modalidad que antes no había ocurrido, ¿no? La educación no va a ser igual, ni a fines del 2021, ni probablemente durante el 2022. Definitivamente, como nos ha señalado Fernando, tenemos que repensar, innovar y seguir brindando un servicio de calidad, ¿no? Por lo tanto, nos toca diseñar, entretejer un plan que articule un conjunto de factores para ir abriendo gradualmente nuestras puertas. Entonces, en esta mesa queremos hacer llegar a todos los directivos que nos acompañan nuestras reflexiones primero sobre el tipo de liderazgo que los directores deben desarrollar para hacer frente a este desafío y a esta oportunidad de la semipresencialidad. Las recomendaciones pedagógicas que debemos tener en cuenta, las recomendaciones con relación a las políticas con las familias y también las políticas que tienen que ver con lo económico, que es un aspecto que preocupa mucho a nuestros directores en el país. Bueno, con este preámbulo entonces doy pase a nuestro primer panelista, Renzo, quien va a hacernos llegar sus comentarios. Encantado, Susi. Fernando, porque las palabras de Fernando Reimers son realmente esperanzadoras y estamos en el foro adecuado y esperamos poder compartir con un granito de arena. Y yo quisiera plantear, porque Fernando nos ha cambiado la agenda, y en realidad todos los veíamos así, pero como buen investigador pone las cosas precisas y ha puesto ahí una semilla. Son desafíos y son oportunidades. Qué importante fue cuando vino la crisis que muchos colegios vieron esta oportunidad esta crisis como una oportunidad. Creo que tenemos una nueva crisis. O sea, cada situación nueva, cada situación novedosa, propio del siglo XXI, nos preparamos con las habilidades del siglo XXI en enfrentar problemas que no estaban planteados, que no habían solución, que no tenían solución. Siempre a la hora de enfrentarse con ellos, tenemos que clavarnos en un tema, es decir, en la ecuación o en el problema que se nos plantea. Lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en la misión y en la visión que cada institución tiene. Yo voy a poner el ejemplo de lo que es este país. O sea, el ejemplo de Vietnam me fascinó. Me fascinó el ejemplo de Vietnam. Es decir, como país, el sistema educativo plantearse y decir, oye, ¿cuál es nuestra misión como sistema educativo? Es proporcionar este programa educativo, esta educación, y ahora que tenemos esta circunstancia, ¿qué podemos hacer? Oye, mira, tenemos la televisión, bueno, vayamos, pensemos y hagamos en 3 semanas montar un currículo integral en televisión. Esto es como el cienciano, los cusqueños que estarán acá estarán felices, ¿no? Sí, se puede. Entonces, esto significa centrarse en la misión y visión de cada institución como elemento para plantearse cómo vamos a enfrentar esta nueva etapa, que además nos dicen los expertos, y seguramente mañana Manolo de Farbet nos podrá explicar cuál será el panorama futuro de la pandemia, va a quedar por bastante tiempo. Un segundo punto
es poner acento en la visión trascendente que tiene la educación. Nosotros somos personas que estamos tremendamente orientadas a servir a los demás, a dejar huella, a producir cambios en el sistema. Y entonces, creo que la educación privada, este es un foro, un CADEP, hablamos de la educación en general, pero siempre añadimos la perspectiva de la educación privada, ha tenido esa capacidad de decir, oye, hemos aportado algo trascendente, hemos querido salvar esta dificultad y proporcionar educación, y además educación de calidad, no hemos querido simplemente llenar un pequeño vacío. Conozco muchas instituciones, tengo la experiencia personal de decir, en cuanto a currículo, en cuanto al delivery del currículo, prácticamente hemos podido cubrir prácticamente todas las expectativas. ¿Por qué? Porque si yo centro la misión y ese espíritu trascendente, voy a poner el puente para conseguirlo y pelear hasta el final. Ahora bien, un tercer punto que tenemos que trabajar es hacer las cosas con calma, con seguridad, con firmeza. El país, lo vemos, está un poco removido, todos estamos nerviosos, este pechito también está nervioso, y entonces uno agarra y dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oye, calma, seguridad y firmeza y optimismo. Y la buena sonrisa que como educadores tenemos cuando entramos a una clase, y no sé si, a mí me gusta siempre el ejercicio cuando tengo la oportunidad de entrar a un aula, me paro en la puerta y tengo que fabricar una sonrisa para quitarse encima los problemas, que un directivo siempre anda con una mochila de problemas, ¿no? Que poner una sonrisa y entrar al aula a transmitir esa alegría, esa sonrisa que por dentro uno se parta, ¿no? Y un punto adicional, yo creo que es tener un programa de comunicación muy bueno, muy oportuno, y es muy importante que los colegios tengan un departamento de comunicación que es muy distinto a tener un departamento de marketing. Hay gente que confunde marketing como comunicación. Marketing es una cosa, marketing es el producto comercial, vender, etc. La comunicación es sagrada, la comunicación es otro tema. Pero creo que me estoy extendiendo y aquí tenemos otros distinguidos panelistas. Gracias, Susi. Muy bien, gracias, Renzo. Entonces ahora tenemos con nosotros a Edistio, ¿no? Sí, muchas gracias, Susana, Hugo, Renzo. Yo me planteaba lo siguiente, ¿no? Para entrar ya al tema del liderazgo. Yo creo que un punto de partida tiene que ser, para los directores, es el no retorno. O sea, el no retorno significa imaginarnos un año más en la presencialidad. Esa es una idea que hay que erradicar. Segundo lugar, a partir de ahí, yo pienso lo siguiente: en vez de comenzar a pensar en un retorno a la clase, a mí me gusta pensar en un volver al colegio como institución. Y me gustaría pensar y proponer a ustedes dos momentos, ¿no? Yo pienso que hay un momento que va desde este último trimestre, digamos, al primer semestre del año próximo. Y yo lo divido en dos partes. Esa parte que es de aquí a fin de año, le llamaría los primeros pasos, que voy a hablar ahorita rápidamente, y después hablaré de lo que es un extenso tema del primer semestre, que es la de propedéutica, ¿no? Que será el siguiente panel. Pero aquí quiero referirme, ¿qué cosa quiero decir yo con los primeros pasos? Una primera cosita que quiero, puede ser un poco puntilloso, pero voy a decir, esa palabrita resiliencia que la he escuchado, hay que tener mucho cuidado, porque si uno mira, dice que soy un eco, ¿se oye bien? Rosana, ponme que hay que no se oye claro, ¿se escucha bien? Sí, sí. Yo sí te escuchamos bien, sí. Esta palabra resiliencia, si uno va al diccionario de la Real Academia, le dice que es recuperar el estado inicial cuando se sabe la perturbación. Ojo, la idea no es volver a lo anterior, hay que tener mucho cuidado con esa palabrita porque nos puede desorientar, ¿no? Entonces, los primeros pasos para mí, una primera cosa para ser concreto y ejecutivo es estar con los profesores, atender a los profesores, escuchar a los profesores. Estos meses hay que escuchar a los profesores. Ellos son los que nos van a sacar adelante volver al colegio. Es cierto, como todos sabemos, que han tenido dificultades personales, dificultades incluso personales y familiares, perdón, y luego han podido sacar adelante la propuesta educativa. Por lo tanto, escucharlos, atenderlos y con ellos pensar
el futuro inmediato. La segunda cosa es también lo que decía Fernando, y coincido, es remirar un poco la estructura y organización del colegio para los años que vienen. Hay que revisar las funciones, hay que revisar los conectores y sobre todo hay que revisar cómo están definidas las funciones, porque ya no podemos seguir pensando en unas funciones en su configuración como eran antes, ¿no? Es verdad que a todos nos ha afectado de una manera u otra, nos ha afectado, la pandemia nos ha hecho cambiar hábitos, costumbres, usos personales, sociales y laborales. Ojo, esto hay que recogerlo de parte de los profesores para recomenzar con ellos los siguientes días, ¿no? Y luego, la otra cosa es que que los chicos vayan viniendo, me parece interesante, un tema piloto, pero básicamente para también estar con ellos, palpar cuál ha sido el efecto que han tenido producto de la pandemia. No olviden ustedes que la cuarentena tuvo un hecho puntual. Al defendernos de la invasión del virus, ha limitado, ha cercenado el desarrollo socioemocional de los chicos. Y por lo tanto, esto es lo que tenemos nosotros que recuperar. No tanto la parte de aprendizaje, como decía Fernando, sino la parte que ha impedido, por la falta de socialización, que los chicos alcancen. Por lo tanto, es interesante evaluar a los muchachos, evaluarlos. Pero no una evaluación cuantitativa, sino una evaluación cualitativa que nos permita a nosotros darnos cuenta de lo siguiente. Es necesario comenzar el año siguiente con una organización vertical, o podemos comenzar a agrupar a los chicos de maneras distintas en base a su condición personal, social y académica. Y eso se va a hacer en estos primeros pasos. Y por último, bueno, en esta línea, lo que pensaban, voy a decir, lo que implica repriorizar el currículum para mí significa lo siguiente. Si yo tengo que apostar por la recuperación socioemocional, tengo que comenzar a darme cuenta en qué cosa tengo que focalizarme. Y yo pienso que es, primero en primaria, los chicos saben leer, han logrado la habilidad de lectura, la escritura es importantísima, el hablar es importantísimo, el pensar es importantísimo y el cálculo es importantísimo. Yo creo que hay que fijarse en habilidades expresivas, en habilidades ejecutivas que permitan el próximo semestre, que ya lo explicaré cuando toque, que es el tema de la propedéutica, ¿no? Y finalmente, una de las cosas que también se ha dicho, y la quiero decir de esta manera, la evaluación a los alumnos es si efectivamente han conseguido los objetivos mínimos por cada curso. Si los han conseguido, creo que estamos en un buen momento para pensar el siguiente periodo con ilusión y con ganas de cambiar las cosas. Muchas gracias, Susana. Muy interesante, ya nos contará sobre la propedéutica luego. Y Hugo, por favor, tu aporte. ¿No te escuchamos? Perdóname, Hugo. ¿Tu volumen está bien? No, no se te oye. ¿De repente se ha desconectado tu dispositivo de audio? ¿Ahora? Ahora sí, ahora Ahora sí. sí. Ya, perfecto. Bueno, tanto Edicio como Renzo creo que han dicho cosas muy importantes. En realidad, respecto de la pregunta que plantea Susana, el plan es clave. Es clave porque implica muchas cosas, ¿no? Implica, en primer lugar, cumplir aquellos protocolos que se están estableciendo en materia sanitaria, pero fundamentalmente, además de eso, implica dos cosas que me parecen sumamente importantes. Uno es algo que en las normas se ve como débil, y es toda la estrategia pedagógica que hay que seguir dentro de esta estrategia de retorno. Y en segundo lugar, todo el tema que en el caso de colegios como los de la Asociación ADECOPA, pues tiene que ver con los aspectos financieros. Un punto de partida es que en el mundo, cuando
se introduce un sistema híbrido, normalmente las inversiones que se tienen que hacer para poder implementar con éxito ese sistema son muy costosas al inicio del programa y luego descienden, ¿no? Pero en el Perú lo que ha sucedido es que no necesariamente se ha dado esa situación. En realidad, en las escuelas del Estado, sobre todo, lo que se ha hecho es básicamente utilizar materiales que ya existían, que no necesariamente estaban adaptados a la situación de los estudiantes, ¿no? Las plataformas, algo que se potenciaron, pero no han sido lo suficiente como para permitir comunicación entre alumnos y profesores, ¿no? Es decir, hemos tenido bastantes limitaciones y eso es lo que llevó al sistema educativo en términos generales a tener aprendizajes un poco más, muy por debajo de aquello que se esperaba, ¿no? Entonces, ¿qué pienso que podría, podrían ser elementos que hay que considerar dentro de los planes, ¿no? En primer lugar, como bien lo dijo Fernando, no vamos a regresar a una situación previa a la pandemia, ¿no? Y no regresar a esa situación previa a la pandemia significa pensar en otras estrategias, ¿no? Y una de las grandes reflexiones que hay que hacer al respecto es qué tipo de estrategias son las que vamos a utilizar para no recuperar aprendizajes, sino más bien optimizar aprendizajes. Creo que ese es el desafío que se tiene, ¿no? Lo segundo es que en materia sanitaria los colegios tienen que estar preparados para saber qué pasa si se produce el retorno y se generan algunos brotes de pandemia, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los protocolos que internamente tiene el colegio? ¿No? Se va a requerir que tengan enlace con algún personal externo, van a tener un personal interno que pueda ver este tipo de situaciones. ¿Cuál es, digamos, la organización que el colegio tiene que tener en materia sanitaria, ¿no? Una tercera medida que, y bueno, dentro de la eventualidad de que se puedan cerrar las escuelas temporalmente, ¿cuáles serían los procedimientos para reabrirlas nuevamente? ¿Qué tipo de medidas habría, qué tipo de reajustes habría que hacer para que las escuelas puedan reabrirse con la seguridad del caso, ¿no? Un tercer elemento es el que tiene que ver con cuáles son las implicancias que tiene en términos de costos la reapertura, ¿no? Porque no es simplemente que los chicos van a regresar a clases, ¿no? Hay gastos de adecuación de locales, hay gastos de seguridad sanitaria, hay gastos que tienen que ver con el fortalecimiento de la plataforma, posiblemente, de nuevo software, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo esos gastos o cómo esas inversiones que se van a requerir se van a asociar a las políticas de pensiones, incluso a las políticas de morosidad en el pago de pensiones, ¿no? Todo eso es un elemento importante, ¿no? Lo otro es que el retorno significa, como bien se ha dicho, una consulta a cada padre de familia para saber si es que está dispuesto a que su hijo retorne a las clases o no retorne. Si hay un grupo mayoritario de padres de familia que decide que sus hijos retornen a clase, pues habrá que ver el tamaño de las secciones. Si es un tamaño que posiblemente supere los 15, 18 alumnos, pues habrá que pensar en partir las clases,
¿no? Armar 2 grupos y asegurar que esos grupos sean atendidos en las condiciones de seguridad necesarias, ¿no? Hay 3 condiciones que son mucho más efectivas de acuerdo a la experiencia en otros países, ¿no? Uno es el tema de la ventilación de las aulas. Lo segundo tiene que ver con el distanciamiento y lo tercero tiene que ver con el uso de las mascarillas. Si se cumplen con esas 3 condiciones, aún en aquellas zonas en donde el virus puede estar bastante desarrollado, no hay los riesgos de contagio, en realidad se ha demostrado que no son muy altos, ¿no? Entonces, ese es un elemento que me parece muy importante que se tenga en cuenta, ¿no? Y finalmente, si es que hay pues clases grandes, habrá que decidir cómo se van a atender, ¿no? Se atienden en 2 turnos, algunos van a ir en las mañanas, otros van a ir en las tardes, o se va a hacer lo que dice Fernando Reimers, que un grupo se atiende dentro del aula y el otro está siguiendo la clase en sus hogares. En realidad son decisiones complejas, pero que previamente se tienen que estudiar y valorar para poder llevar adelante el plan de retorno, ¿no? Muy bien, Gracias. Hugo. Mira, los 3 han dicho cosas tan importantes que cada una merecería un comentario, ¿no? Definitivamente, una de las cosas con las que nos enfrentamos es recuperar la confianza, ¿no? Todos tenemos miedo como directivos. ¿Qué va a pasar en el retorno si algún alumno se contagia, si un profesor se contagia? Y nos pueden responsabilizar, ¿no?, al director de esta situación. Primero quiero que sepan que hemos tenido conversaciones, varios gremios con el ministerio y sabemos que el mismo responsable del ministerio que está viendo el tema de retorno, el señor Hugo Reinaga, nos anunció que se iban a ajustar algunos protocolos. Están preparando un documento para flexibilizar algunos protocolos de salubridad. Por ejemplo, el distanciamiento de 2 metros por todas partes de los estudiantes hace un poquito difícil el poder, digamos, tener grupos numerosos, ¿no? Tenemos que hacer varios turnos para que los chicos vuelvan a clase. Pero bueno, ante todo, este tema del liderazgo en estos momentos, el liderazgo directivo, es muy importante, ¿no? Renzo, conversábamos de esto esta mañana también, un poco preparando esta mesa, ¿no? ¿Qué papel tiene el director como líder en estos momentos de tanta incertidumbre, de tanta desconfianza? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor? Aquí está mi maestro Edistio, ¿no? Edistio dice clases en la maestría con Edistio y nos ha hablado mucho del tema de liderazgo. Y he aprendido de él que un director tiene que desaparecer. Lamentablemente es difícil desaparecer para el director, ¿no? Tiene que pelear uno con el de información porque siempre está tomándole fotos, que premia, que etcétera. Y uno tiene que hacer un esfuerzo por desaparecer. Pero hay algo que es sustancial. En las crisis, el que hace cabeza tiene que ser visible, tiene que estar adelante, tiene que evidenciarse. Es difícil, es retador, es realmente agotador, pero es la única solución que podemos tener para el tema de poder sacar adelante nuestros colegios y la educación en el Perú. Hay una cuestión que me gustaría poner en consideración. Yo quisiera concebir así: la escuela es la medicina para sanar las heridas de las familias a lo largo de esta pandemia. Esto tenemos que grabarlo dentro de nosotros. De ahí el papel importante que Fernando Reimers lo haya resaltado, el papel de las familias. Muchos colegios hemos trabajado con modalidades de educación personalizada, formación de las familias. Pues este es el momento fundamental para trabajar con las familias. Así como tenemos que trabajar con el desarrollo socioemocional de los alumnos, tenemos que poner una atención muy grande para comprender el dolor, las dificultades que hayan atravesado, para transmitirles alegría de volver a vivir, seguridad, confianza, y de esa manera poder ser buenos sanadores.
Muy bien, Renzo, excelente. Vamos a darle las palabras al maestro, al doctor Edistio Cámara, a ver qué nos quiere comentar sobre este liderazgo y, por supuesto, sobre esa fase inicial, ¿no?, para el retorno. A ver, doctor Edistio, por favor. Gracias, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con Renzo con el tema del liderazgo. Creo que es fundamental, ¿no? Y hay que tomar en consideración un marco. No olviden ustedes que hay una idea, fuerza que se ha instalado en muchas cabezas de los papás. Y fue precisamente a partir del inicio de la pandemia, ¿no? Más o menos la frase fuerte es que hay que demostrar a los papás que el dinero no es el único ni el principal componente del servicio educativo, ¿ya? Porque esa ha sido un poco la idea, que el tema económico es lo fundamental en el tema... Y qué es lo que nos está moviendo ahorita a querer volver, ¿no? Ese es un error que va circulando. Primero son los estudiantes, esa es la primera cosa. A partir de este momento, lo que dice Renzo es verdad, se requiere un liderazgo en la comunicación. Y al mismo tiempo sobre el particular quiero señalar que yo he escuchado a epidemiólogos que enfatizan básicamente el tema de la mascarilla y la ventilación. No tanto la forma de distanciamiento. Entonces, cuando no hay una idea, una portavoz clara de parte del Ministerio de Educación, el que tiene que asumir la responsabilidad de ideas claras es el director de cada comunidad educativa. Por lo tanto, sí es fundamental recapitular la autoridad y el mensaje claro. Por eso es importante los primeros pasos, porque la idea es que hay que programar y planear, porque en esos primeros pasos se incluye dos cosas. Se incluye información al padre de familia, después que hemos tenido nosotros una posición clara, donde yo tengo que comenzar a que los papás entiendan qué es lo que se quiere, primera cosa. En segundo lugar, tengo que aprovechar las experiencias escolares caseras, entre comillas, porque estoy muy seguro que muchas familias han podido resolver los problemas con sus hijos, que hay que rescatarlo. Es lo que sería aprovechar las buenas prácticas de los padres de familia, y por lo tanto eso ayudaría a maximizar los aprendizajes. Esto quiere decir entonces que luego que ya estoy en este tema, el tercer tema sería convocar a los padres de familia para informarles qué cosas queremos. O sea, hay sistemas, las APAFAS, hay los matrimonios coordinadores o lo que fuera, hay que comunicar el tema. Ojo, tienen que darse cuenta que estamos apostando al desarrollo integral de sus hijos, como lo decía Renzo. Estamos apostando a que los chicos inmediatamente puedan recuperarse desde el punto de vista personal, para no caer en el tema del aprendizaje. Y esto requiere que confíen en nosotros, que somos los profesionales en el tema. Entonces, el tema del liderazgo me parece que es muy importante, y sí, yo diría que estos meses hay que conversar con los papás. Hay que hablar con los papás. Señores, yo no creo que haya una idea clara de parte del ministerio con lo que se quiere, porque lo que el ministerio está diciendo son cosas de sanidad, ni siquiera son del ministerio. Y lo que decía también Hugo, que me parece importante, que lo podemos tocar después, es los efectos económicos de estos protocolos exagerados, como si fuéramos países europeos. También hay que ir poco a poco entrando en razón para que los mayores gastos no hagan que los papás se retiren de los colegios, o que utilizando como pretexto los mayores gastos decidan no mandar a sus hijos al colegio. Entonces hay un tema también bien interesante de liderazgo que hay que considerarlo en la medida que nosotros podamos hablar con los papás. O sea, yo sí considero que este es un momento fundamental en que no solamente el director, sino el consejo directivo tiene que liderar y ser visible para dar confianza a los profesores, a los padres de familia y también a los niños. Muy bien, Edistio. Mira, esta visión de liderazgo, ¿no?, en que nosotros vamos a guiar, acompañar, orientar, implica también una preparación de los directivos. O sea, tenemos que leer estos, por ejemplo, los documentos que Reimer nos ha hecho llegar,
¿no? Publicaciones que hablen de experiencias de otros países para poder argumentar. En la medida en que los padres y la comunidad educativa nos vean nosotros convencidos de la bondad que tiene, de las ventajas que tiene volver con los protocolos, pero paulatinamente a las aulas, pues iremos recuperando la confianza, ¿no? Durante muchos meses el mensaje a la población ha sido no salgas, cuídate, ¿no? Al punto que había niños que le decías vamos al parque y el niño no quería, ¿no? Lloraba porque tenía miedo, no, afuera está el coronavirus. Entonces, aquí hay un desafío para los directivos para desarrollar esta capacidad de convencimiento, ¿no? De poder demostrar con argumentos que realmente es valioso poder volver paulatinamente a las clases. Está este componente económico, de recursos, ¿no? Y aquí yo le quiero preguntar a Hugo, entiendo que acá hay unos argumentos legales también, porque ayer en un reportaje que le hicieron a Renzo en la tele, ¿no? La periodista insistía en preguntar si al volver ahora en el 2021 las pensiones iban a subir, ¿no? Y entonces aquí viene un tema relacionado con los convenios de matrícula que han firmado los padres para el 2021, según lo que digan, ¿no? Quizás tú quieres referirte un poquito a esto, Hugo, por favor. Sí, bueno, yo creo que es un tema clave, ¿no? Y toda la política financiera de la institución creo que debe de partir de algo que lo mencionó Renzo al iniciar su presentación. Es decir, el punto de partida para poder establecer cualquier política, sea académica, sea administrativa o financiera, es cuál es la visión que se va a tener de cambio de la escuela en el corto y en el mediano plazo. Y eso es súper importante porque si es que no tenemos esa visión, quizás podríamos estar cayendo en el riesgo de hacer inversiones que pueden responder a una coyuntura, pero que en el mediano plazo no nos van a servir, ¿no? Entonces, es muy importante que la capacidad de liderazgo del director justamente se exprese en la posibilidad de poder construir con su personal y con los padres de familia una visión del colegio que pueda ser sostenida y que pueda ser viable, ¿no? Y teniendo esa visión ya es posible, a partir de las exigencias que puede tener esta construcción de la nueva escuela, ir identificando las necesidades de inversiones y de eso hacer una política ¿no? Una política de pensiones escolares, ¿no? Una capacidad, como tú bien lo has dicho, de convencimiento a los padres de familia de que hay que invertir si se quiere mantener una calidad y que esa calidad implica compromisos no solamente de apoyo a la educación de sus hijos en los hogares, sino que esta pandemia nos va a demandar por algunos años algunos costos extras a los normales que han tenido las instituciones educativas. Y en ese sentido, las escuelas tienen que estar bien claras respecto de que en este marco, digamos, de nuevas exigencias de costos sanitarios, de repente hay necesidad de reforzar los cuadros de psicólogos, de tecnólogos, ¿no? De invertir más en plataformas, de invertir más en software. Bueno, en ese contexto, ¿cómo los padres pueden aportar con algunos gastos, ¿no? Por ejemplo, el costo de las mascarillas, los niños van a tener que llevar por lo menos 4 mascarillas cada vez que van a clases, ¿no? Hay costos de las pruebas COVID que se van a tener que hacer, a pesar de que el Ministerio de Educación ha dicho de que no son obligatorias, que no son necesarias, pero en ciertos momentos va a haber necesidad va a haber de que hacerlos, claro. ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que estar, creo, dentro de una carta de compromisos que la institución educativa tiene que
formular con los padres de familia, ¿no? Para mí, esa carta de compromisos es clave, ¿no? Tiene que ser lo más precisa posible en términos de responsabilidades para evitar problemas posteriores, ¿no? Sí. Gracias, Hugo. Mañana, en la sesión que teníamos prevista para el ministro nos ha comunicado que lamentablemente no va a poder estar con nosotros, pero vamos a tratar de hacerles llegar una breve síntesis de todos los requisitos que implica el retorno a la escuela, los requisitos normativos y además algunos consejos para desarrollar su plan de implementación, ¿ok? Nos están preguntando sobre temas de morosidad, que realmente es grave porque se ha acrecentado la morosidad. Y bueno, no hay una respuesta que pueda decir, sí, esta es la llave para reducir la morosidad, ¿no? Los únicos mecanismos que pueden funcionar es en la medida en que nosotros seguimos convocando ese diálogo con los padres de familia, ¿no? Para poderles hacer ver, miren, nosotros necesitamos, no sé, poner estaciones para lavados de manos, pero la falta de cumplimiento en el pago de las pensiones no nos permite habilitar el colegio para un pronto retorno. O sea, hacerlos partícipes de esas necesidades nos puede ayudar. Tenemos 2 minutos de cierre para unos comentarios finales de cada uno, por favor. 2 minutos. Renzo. Yo soy educador y entonces tengo que tomar un ejemplo. Y toda esta situación de la pandemia me hace recordar a la película Wall-E. Se acordarán del robotito, el Wall-E, ¿no? Que está recogiendo basura. Allí se encuentra con esta robot avanzada, ¿no? Eva, de la cual se tiempla, se enamora perdidamente. Y el mundo estaba devastado, no había vida humana, los humanos habían sido transportados a unas naves espaciales, estaban todos gordos, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado a la buena comida, varios amigos han engordado, yo confieso que primero bajé porque me dio COVID, después subí de peso, pero bueno, y estos robotitos un robot viejo, digamos, nuestra pedagogía antigua, con este robot nuevo, la pedagogía nueva, con inventiva, sobre todo con mucho cariño, con mucho amor, recuperan a toda esa gente que estaba ahí perdida y la vuelven a traer tierra donde trae vida. Creo que nosotros somos eso, somos como la película Wall-E para alegría de todos, para que se nos quede grabado ese mensaje positivo, oportunidad para verla el fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias, Renzo, gracias. Edistio, por favor. Acabo diciendo lo siguiente. Primero yo hablé a ustedes del primer semestre, que era la propedéutica, ¿no? Y yo sí énfasis en tener ese primer semestre o 4 meses con una cierta liberalidad para poner en orden o poner en práctica aquello que hemos trabajado estos 2 meses o incluso verano, ¿no? Entonces, yo pensaba, por ejemplo, que en el tema del aprendizaje, los grupos de acuerdo al nivel pueden ser atendidos haciendo una suerte, precisamente con el tema de liderazgo, convocando voluntariados. O sea, no olvidemos que tenemos exalumnos, que tenemos padres de familia y en general gente que puede apoyar a los niños que tienen alguna dificultad o no han aprendido como era de esperar. Entonces, sí es interesante pensar en que el entorno nacional está difícil económicamente como para lanzarse a subir las pensiones de modo desmedido. Yo digo que no hay que subirlas, pero sí hay que tener la actitud de aprovechar los aportes de las personas que están en la comunidad, ¿no? Segunda idea para ir acabando es que hay que hacer una gran cruzada tutorial. O sea, el tema de tutoría, el tema de trato personal con los chicos en este primer semestre es fundamental. Entonces yo sí creo que aquí el apoyo socioemocional, fíjense ustedes, para mí, yo estoy pensando básicamente, no hablo nada del tema de aprendizaje, porque para mí eso, si la persona está perfectamente en armonía, va a aprender. Estoy pensando en el tema socioemocional, en el tema artístico, en el tema deportivo, que esos son asuntos que no se han hecho ahora, el tema de la participación, etc., ¿no? Y finalmente, todo el mundo habla de lo socioemocional, pero este tema se va a recuperar en la medida que hagamos espacios en los colegios para que los chicos se sientan que están participando, que forman parte de algo, que pertenecen a algo y que toman decisiones y que son reconocidos. Y solamente eso se logra mediante los espacios en las escuelas. Por lo tanto,
Yo sí creo que un tema fundamental es remontar la motivación y muy probablemente a una autopercepción negativa de los chicos precisamente de cara a la universidad. Entonces tenemos que esos 4 meses de propedéutica es precisamente para esto. Y no olvidemos que yo sí coincido, lo más lo apunté primero que, no, si lo escuché a Fernando, es que lo fundamental es la relación entre escuelas, la sinergia entre escuelas, la sinergia con los padres de familia y con los alumnos. Esto es lo fundamental. Y en todo caso, lo que queramos reconocer económicamente será importante, será menos lo previsto, porque hemos involucrado más gente. Gracias, Susana. Gracias, Renzo. Y gracias, Hugo. Muy bien, Hugo, finalmente para cerrar. Gracias. Bueno, asumiendo de que vamos a estar en un sistema de educación híbrida, creo que uno de los aspectos que hay que definir es si los niños van a estar entre 4 y 8 horas a la semana, qué es lo que van a hacer en esas 4 u 8 horas, qué se va a enseñar y qué se va a enseñar en el hogar. Eso implica tener en cuenta que hay necesidad de priorizar los aprendizajes, ¿no? Fernando nos ha dicho de que hay que dar énfasis al desarrollo de habilidades más que al de los contenidos, lo cual es cierto, ¿no? Pero también eso implica pues que hay que favorecer estrategias de integración de aprendizajes, ¿no? Tratar de disminuir el peso de la enseñanza por asignaturas y más bien trabajar por proyectos, por estudios de caso que asocien, digamos, los aprendizajes a hechos de la vida cotidiana y que traten de superar lo que ha pasado con muchos estudiantes, ¿no? Que han perdido ritmo de aprendizaje, pero sobre todo se han desconcentrado. Recuperar los niveles de concentración de los niños en sus aprendizajes es posiblemente el mayor desafío que se tiene. Hay un estudio que el Banco Interamericano va a sacar pronto que muestra que hay niveles de concentración muy cercanos a cero en un porcentaje importante de niños de América Latina, incluidos los niños peruanos, en donde también se ha hecho el estudio respectivo, ¿no? Entonces, todo el tema de la concentración en los aprendizajes, teniendo en cuenta de que todavía gran parte del tiempo los niños van a seguir estudiando en sus casas, resulta fundamental. Y entonces, no solamente hay que preocuparse de aquello que se va a hacer dentro de la escuela, sino también cómo fortalecer, cómo mejorar todo aquello que hemos venido haciendo como educación en casa, ¿no? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Renzo, Edistio, Hugo, ¿no? Les agradecemos por esta mesa. Hay muchas preguntas que seguiremos atendiendo a lo largo de hoy y el día de mañana. Y voy a dejar y dar pase a Jimena, por favor, que nos anuncie qué es lo que viene. Gracias a los tres, muchísimas gracias.